poco a contramano de lo que había sido sobre todo el año pasado, donde veíamos cómo muchas monedas de América Latina se devaluaban frente al dólar, iban perdiendo terreno, mientras que el peso uruguayo o se mantenía estable o incluso se apreciaba. Bueno, esto se viene revirtiendo, sobre todo desde el último año, cuando bajó de la línea de más de 40 pesos por dólar en la cual se había mantenido, y se aceleró, te diría, en el último mes al caer por debajo incluso de los 39 pesos por dólar. Bueno, para tratar de analizar este fenómeno estamos en comunicación con Ignacio Umpierres, que es economista e investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo allí en Uruguay. Ignacio, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Buenas tardes, Darío. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué está pasando con el dólar en Uruguay? Bueno, para explicar la caída del tipo de cambio en Uruguay, yo creo que hay que separar dos factores. Hay factores globales y hay factores más idiosincráticos de nuestro país. En cuanto a los factores globales, sí, lo que hemos estado viendo en las últimas semanas es que el dólar tiene una tendencia a debilitarse no solamente acá en Uruguay, sino en la mayoría de los países emergentes en el mundo. Y esto tiene que ver con que la economía estadounidense estaría confirmando un proceso de desinflación relativamente exitoso. Si la Reserva Federal de Estados Unidos por primera vez en muchos meses dejó de subir, o sea, hizo una pausa en la suba de las tasas de interés, y estaría consolidándose un proceso de aterrizaje suave de la economía. Si se alejaron los riesgos de recesión profunda de la economía estadounidense, el mercado laboral está robusto y la desinflación es un proceso que está consolidándose, no a los niveles deseados todavía, pero en definitiva en proceso. Entonces, todos esos factores a nivel global son consistentes con cierta debilidad del tipo de cambio, con cierta fortaleza de las monedas emergentes respecto al dólar en los últimos meses. Eso en cuanto a los factores globales. En cuanto a los factores idiosincráticos de Uruguay, yo se lo separaría como en cuatro elementos. Un primer elemento tiene que ver con los flujos de inversión extranjera directa que Uruguay ha tenido en los últimos 2 meses. ¿Sí? La inversión extranjera directa está en el entorno del 4,5% del PIB, lo cual es una cifra significativamente más alta de lo que habíamos observado antes de la pandemia, particularmente entre el 2016 y el 2019. Eh, un segundo elemento tiene que ver con un gran dinamismo de los sectores de servicios, ¿sí? Tanto lo que fue el rebote del turismo después de varias temporadas donde tuvimos afectación en un sector muy importante de nuestra economía, y el dinamismo de las exportaciones de servicios no tradicionales, tecnologías de la información, software, comunicaciones, servicios corporativos, empresariales que estamos exportando al resto del mundo en niveles récord. ¿Sí? Están ingresando en 12 meses entre 3.000 y 3.500 millones de dólares a la economía por conceptos de estas exportaciones que están en un boom, y así lo ha reconocido el propio Banco Central en sus últimos informes. El tercer elemento que yo le agregaría tiene que ver con las condiciones desde el punto de vista fiscales. Uruguay ha disipado algunos desequilibrios fiscales que tenía allá por el año 2019, en particular ha consolidado el grado inversor en uno o dos escalones, dependiendo de la calificadora, por encima del mínimo del grado inversor. Ello ha sido consecuente con una disminución del riesgo país a los niveles más bajos de América Latina y a niveles históricamente bajos para Uruguay. Y ello ha contribuido a generar también que, bueno, las condiciones desde el punto de vista de la reducción, de la mejora estructural de las finanzas públicas ha sido relevante. Y el cuarto elemento, que no lo podemos obviar tampoco, y no tenemos una magnitud de cuánto ha contribuido en términos relativos a esta apreciación del tipo de cambio, tiene que ver con la instancia contractiva de la política monetaria. De hecho, uno de los canales de transmisión en una economía monetaria como la uruguaya de una política contractiva por parte del Banco Central tiene que ver con el tipo de cambio y con el canal cambiario, y en ese sentido la política monetaria está funcionando acorde a su instancia contractiva, y por ende todos esos elementos hacen, esos factores idiosincráticos terminan generando una apreciación del tipo de cambio que se está dando, sí es importante decirlo, más bien asociado a fundamentos y no a razones espurias de capitales golondrina o cambios de portafolio que no tienen, digamos,
no están explicados por los fundamentos. Ahora, Ignacio, le pregunto por los efectos que esto puede tener sobre la economía. Digo, en definitiva es la profundización de la tendencia que se venía viendo también desde el año pasado, de que un peso uruguayo que se aprecia. Ahora, por ejemplo, en relación a todos los departamentos fronterizos, donde hay un conflicto grande con la Argentina, o mejor dicho, un conflicto grande porque en Argentina lo que se está viendo es que hay una depreciación del peso argentino y un fortalecimiento del dólar, lo cual hace que muchos uruguayos les resulte muchísimo más económico cruzar la frontera y comprar en Uruguay. Digo, esta tendencia se profundiza con un peso uruguayo que se sigue apreciando frente al dólar y un peso argentino que se sigue devaluando. ¿Cómo se resuelve esto? A ver, yo creo que ahí hay que separar dos cosas. Una es la diferencia de precios relativos que tenemos con la región, en particular, como vos mencionabas, Darío, con Argentina. Y esa diferencia de precios es una diferencia de precios que depende más de Argentina que de las condiciones de Uruguay. Es decir, Uruguay no puede hacer nada, o dicho de otra forma, estaría mal que intente minimizar esa brecha, porque nos estaríamos comiendo algunos desequilibrios macroeconómicos no deseados por intentar minimizar una brecha que básicamente depende de la situación económica de Argentina. Entonces, desde ese punto de vista, no es deseable generar que las políticas macroeconómicas tengan como objetivo, digamos, desde el punto de vista de Uruguay, tratar de reducir esa brecha de precios relativos, que obviamente sabemos que nos está impactando, que tiene problemas en la frontera, que tiene desvíos de comercios y de consumo importantes, no solamente de bienes, sino también de servicios, de que está impactando en la recaudación, de que está impactando en el empleo del sector comercio. Todo eso es cierto y todo eso son las consecuencias, pero no podemos hacer mucho más de lo que se hace, porque efectivamente es un problema más de Argentina. Lo que tenemos que pensar en este sentido es, bueno, ¿esto es un problema de Argentina que es de corto plazo, que es coyuntural, o es un problema de Argentina que viene un poco más permanente, que viene un poco más estructural? Bueno, nuestra hipótesis es que es algo un poco más que tendríamos que pensarlo un poco más como estructural, hasta por un principio de prudencia, porque si esto lo internalizamos como coyuntural, tenemos incentivos a no hacer nada en términos de algunas cosas que sí podemos hacer en cuanto a dinámicas de precios, donde Uruguay es significativamente más caro con Argentina, independientemente de la diferencia cambiaria. Y si asumimos que eso es coyuntural, no estaríamos siquiera encarando este tema. Yo creo que hay que internalizarlo como algo permanente que nos va a acompañar por un buen tiempo, sobre todo porque Argentina en los últimos 15 años es una economía que no creció y por tanto tuvo un empobrecimiento relativo frente a Uruguay, y esa diferencia de precios yo creo que no en la magnitud que está hoy, pero nos va a acompañar por un buen tiempo. Y la otra parte de la pregunta es, bueno, ¿esto cómo afecta además a la economía en general? A ver, la diferencia de precios, estamos sí con una situación, lo reconoce el propio Banco Central, de desalineamiento del tipo de cambio respecto de su nivel de fundamentos, en torno del 10 o el 15% según las estimaciones. Pero eso también es algo coyuntural, es decir, el tipo de cambio, los desalineamientos del tipo de cambio respecto de sus fundamentos pueden darse para arriba o para abajo. De hecho, en el 2020-2021 tuvimos situaciones de adelanto del tipo de cambio, o sea que el valor del tipo de cambio estaba por encima de su nivel de fundamentos. Bueno, hoy estamos por debajo, y probablemente eso se corrija a lo largo del tiempo, pero esa mirada es un poco más de largo plazo, ¿sí? Y bueno, creo que tampoco sería deseable que el Banco Central intente corregir o minimizar esos desvíos, porque no es su rol. ¿Sí? Su rol es, en definitiva, combatir la inflación y tender hacia una inflación más baja y más estable. Claro.